Ok, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí ya iniciamos en forma y pues muchas gracias por eh, pues, acompañarnos hoy en este nuevo programa que es, ya saben, es todos los miércoles, las 4 de la tarde, de la letra absoluta y este esfuerzo que hacemos entre lazos químicos y un minuto, un libro. Y hoy, como habíamos comentado, vamos a tener un programa sobre la historia de los tatuajes. Entonces, bueno, vamos a tocarlo de una manera sí, con algunos datos, pero sobre todo nos dimos a la tarea de buscar a personas cuya experiencia con los tatuajes fuera relevante. Entonces, bueno, vamos a tener una, una charla muy interesante con dos maestros, en este caso, la maestra Lucero García y el maestro Rubén Madrigal. Y entonces ellos nos van a contar también cuál fue su proceso con los tatuajes, cómo se involucraron, cómo lo han llevado, cuál es el futuro de ellos, algunas recomendaciones. Y bueno, pues vamos a arrancar con nuestro programa de la historia de los tatuajes. Y bueno, cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, salimos a la calle y ya es muy común, por ejemplo, ver a las personas con tatuajes, digamos que ya es una normalización, ya lo vemos en cualquier lado que vayamos, cualquier país que viajemos, vamos a encontrarnos con gente con tatuajes. Creo que eso ya es algo cada vez más normalizado. Y cada vez vemos unos tatuajes que van desde pequeños puntos hasta todo el cuerpo. Ahora vemos, por ejemplo, estos cantantes de hip hop, de rap, mexicanos, por ejemplo, que ya tienen una serie de tatuajes. Vemos, por ejemplo, como no, ya no importa incluso la edad, podemos ver, bueno, claro que sí, mayores de edad, por supuesto, pero vemos desde jóvenes, gente madura, gente mayor con sus tatuajes y los lucen bastante contentos ellos y bastante orgullosos de sus significados y de portarlos. Entonces, bueno, viendo esto, pues decidimos pensar cómo surge toda esa idea, de dónde viene. Entonces, obviamente, sí, no podemos decir que sea un concepto ni innovador, ni en este caso que tenga pocas décadas. No, este es un fenómeno que viene desde el neolítico, ¿no? O sea que tenemos algunas pruebas de ello y tenemos también digamos, algunas teorías acerca de cómo van surgiendo. Por ejemplo, hay algunas teorías que nos hablan acerca del origen mágico, el sentido ritual, el sentido animista, el tatuaje como un símbolo de guerra, como un símbolo místico, es decir, tiene muchas variantes y en las culturas también han tenido una gran cantidad de significados, no para todos es el mismo, no en todos los tiempos ha tenido el mismo también significado, pero surgen de un patrón esencialmente ritual, ¿no? Hay algunas teorías que hablan acerca así como había estos dibujos murales, estas pinturas rupestres, bueno, también se piensa un poco en el sentido del cuerpo, como un poco de atrapar los espíritus, tanto de los animales como de la naturaleza, y entonces parte no, de pasa del maquillaje, pasa a ya tener el cuerpo como un lienzo, ¿no? Y empezarse a que esa pintura, esas esencias, esas grasas, todo lo que se pintaban en las paredes pase y penetre el cuerpo. Entonces hay un traspase ahí y en ese mismo sentido también viene la parte mística, la parte religiosa, que después lo vamos a ver, por ejemplo, en alguna etapa en la época medieval tenía un concepto muy religioso y algunos lo quitan, otros lo persiguen. Hay culturas en la actualidad, por ejemplo, que los tatuajes son perseguidos, son ilegales, hay otros donde se promueven, en fin. Pero obviamente tiene muchos orígenes también dependiendo de las culturas y de los tiempos. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando pensamos en la misma palabra del tatuaje, vemos aquí, ¿no? Viene de una onomatopeya, tau tau, que era el golpeteo cuando se hacía el tatuaje. Obviamente estamos hablando de los polinesios,
cuando después los polinesios se va a popularizar. Entonces, este pegue que hay de la aguja, ¿no? Con la piel, ¿no? Y con un metal que se utilizaba. Entonces, de ahí viene tattoo, ¿no? Que es ya la palabra en polinesio, ¿cómo va a ser? Después, los ingleses, cuando descubren esta práctica, lo van a traducir como tattoo, los franceses como tatuaje, y ya, obviamente, nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, es un poco la idea, cómo fue cambiando la palabra. Entonces, cuando nosotros revisamos en la historia, revisamos un poco algunas referencias históricas sobre el tatuaje, pues vamos encontrando que desde el Neolítico, pues son las referencias más antiguas que tenemos, ¿no? Y entonces, obviamente, tenemos algunos indicios de los tatuajes. Entonces, en Europa, por ejemplo, bajo los Alpes austroitalianos, encontramos ahí en Internet, encontramos esta momia, que es la momia de Otzi, que es una momia, obviamente por las características, la piel conservó los tatuajes, y entonces esta la encontramos en el Museo de Arqueología de South Tirol, y esto dio pie para indagar mucho en la práctica del tatuaje. Entonces ahí vemos que tiene la espalda, las rodillas, tatuada las manos, ¿no? Partes del rostro, vemos los tatuajes, y ya empezamos a encontrar un sentido ahí, incluso algunos lo interpretan como numérico, o algunos como de señales, de camuflaje, en fin, ¿no? Entonces ahí entra mucho la especulación, pero tenemos esta. Tenemos, por ejemplo, estas momias de Gebelin. Estas, si nos vamos del lado africano, al continente africano, estas tienen casi 5.000 años, y fueron encontradas ahí en Egipto en este proceso de momificación. Y entonces, que acostumbraba. Sin embargo, este cuerpo que tiene una conservación bastante exquisita, digamos, para el estudio del cuerpo, de los restos, podemos encontrar que también tiene una notación, tiene bastantes eh, señales de intervención hacia la piel, hacia el cuerpo, y obviamente también hay, lo hemos visto con estos conceptos de la muerte de los egipcios, cómo lo trataban, aproximación hacia el otro mundo, llevarse señales, llevarse bienes, en fin. Entonces, está en África y en Asia, entre los asirios y los fenicios, bueno, también eh, hay algunas referencias, si no bien como esta momia, pero sí hay algunas referencias que encontramos en las tablas que tienen ellos, que se estudian, donde encontramos también estos signos que son muy alusivos a la divinidad. En Roma, Grecia y en Persia también los tatuajes, pues obviamente también eran una práctica, y tenían un simbolismo de corte social, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tatuaje era visto por un lado como signo de nobleza, ¿no? Por ejemplo, Herodoto cuenta que los tracios se marcaban como distinción social entre las diferentes clases, ¿no? Y no estar tatuado, por ejemplo, era para la gente vil o de baja extracción. Digamos que es un poco como después en el siglo XX se trató en algunas culturas que lo ven así, ¿no? La gente tatuada, así, wow, esta no, que no se acerque, ¿no? Y ahí, pues no, entonces Herodoto pues lo estudiaba y dice, bueno, estos serán muy, muy clásicos. Por ejemplo, tenemos una idealización de debido a esta película de 300 del rey Jerjes, que pues aquí lo vemos idealizado en la película, cuando, bueno, algunas referencias podrían verlo visto más bien como esto. Sin embargo, bueno, él tenía la idea de marcar a sus prisioneros con tatuajes, ¿no? Y entonces, obviamente, les ponía en la frente el sello, y esta cuestión de sellar, por ejemplo, en la frente, ¿no? Al esclavo ahí se va a quedar y va a pasar con los romanos. Entonces los romanos lo que van a hacer es, perdón, aquí me pasé
esta, los romanos van a tomar también esta práctica y van a poner, por ejemplo, el sello según el dueño. Y obviamente el peinado este que vemos mucho, incluso en algunas películas, en algunos mosaicos, de traer el pelito como fleco por parte de los esclavos, era un poco para tratarse de cubrir aquí el sello, ¿no? De este tatuaje que marcaba de quién era propiedad el esclavo. Entonces, obviamente, cuando se liberaban los esclavos, querían quitarse el sello de la frente. Entonces, pues obviamente, si ahora es muy complicado quitarse un tatuaje, imagínense en esa época, pues, bien, y era casi imposible poder ello. Entonces, obviamente, aquí vemos como el tatuaje también servía un poco como después esta práctica que hacen ahora con los venados de marcar, ¿no? Bueno, aquí era pues a través del tatuaje. En la época medieval va a venir una cuestión muy curiosa donde el tatuaje va a tomar un toque de corte religioso que va a ser perseguido, ¿no? Por la misma iglesia, pero también va a ser fomentado por algunos otros rebeldes, sobre todo, por ejemplo, por los cruzados. Entonces, obviamente, los cruzados, por un lado, podían salir, ¿no? Se ponían el tatuaje, eh, sobre todo de este personaje de San Jorge y el dragón, ¿no? Entonces, toda la leyenda está de San Jorge y el dragón, entonces les representaba, sobre todo para los cruzados, como un símbolo de lucha, de esperanza, con el toque evidentemente religioso que hay atrás de ello. Y entonces se lo tatuaban de tal manera que no lo pudieran ver, por ejemplo, los sacerdotes, o que no lo pudieran ver la gente que los perseguía por ellos, pero que para ellos representaba una especie de amuleto, ¿no? Para la guerra y para regresar. Entonces, obviamente en esta época el tatuaje, pues sí, no era tan popular en la gente, más bien sobre los cruzados, ¿no? Pero los tatuajes, obviamente, como los vamos a ir viendo ya antes de que llegaran los europeos y se popularizara, por ahí del siglo XVII, ya existían como una práctica muy común, por ejemplo, en la Polinesia. Entonces aquí vemos una imagen, unas fotos del siglo XIX de estos polinesios con el tatuaje completo, que ahora son muy famosos por alguna cuestión mediática y sobre todo por los equipos de la Polinesia, de rugby y toda esta práctica que hacen, sobre todo cuando se presentan, en fin, ¿no? Entonces, los polinesios obviamente también tenían esta manera de tatuarse como un símbolo de identidad y de la personalidad de los miembros de las familias. Y entonces también marcaban este tipo de tatuajes, jerarquías, nivel de madurez, de dónde proviene la familia. Es decir, el tatuaje en el rostro y en el cuerpo era prácticamente su carta de presentación, ¿no? Entonces se tatuaban desde muy chicos, casi desde niños. Entonces, por ejemplo, había tatuajes que se iban creciendo conforme la cara lo iba pasando y iban un poco marcando este paso de la adolescencia o de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la edad adulta, ¿no? Y entonces, entre más tatuajes tuviera un hombre, mayor era su madurez y prestigio, y entonces, entre los diseños de los tatuajes fueran con más picos, y en fin, y que tuvieran más ruecas, entonces también significaba que eran más fuertes y entonces obviamente eran guerreros muchísimo más fuertes, ¿no? Y entonces sí se les llevaba. Y obviamente esto no era exclusivo de los hombres, también las mujeres se tatuaban, en este caso la mano derecha desde la adolescencia, sobre todo porque les simbolizaba su entrada al mundo de los bienes que tenía que ayudar a los guerreros o a la familia. Entonces, por ejemplo, en la cocina, los ritos funerarios, preparación de alimentos, ¿no? La manutención del ganado, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, los tatuajes estos los vemos y bueno, son muy espectaculares, ¿no? Ver todo el tatuaje completo. En Birmania, por ejemplo,
este es un tipo de tatuaje que se hace mucho, sobre todo las mujeres, eh, donde se empiezan a tatuar la cara así hasta que llegan a tener la cara completamente tatuada de negro. Y esto tiene que ver mucho a una leyenda que quedó convertida en una tradición de que un rey birmano viajaba por sus tierras vigilando y vio una mujer y se enamoró de ella, ¿no? Entonces, una vez que se enamora de ella, la corteja, la tiene, pero sus obligaciones hacen que la deje y la abandone. Entonces, obviamente, al no querer correr las mismas mujeres, la misma suerte de esta mujer abandonada, pues obviamente también se empiezan a tatuar y comienzan a hacerse este tatuaje para no ser reconocidas, en este caso, pues, obviamente por el rey y no verse ahí con ese sentido de, me deja, ¿no? O sea, y me dejó, y entonces obviamente eso lo simboliza y se quedó como parte de ritual, ¿no? Entonces, esto lo vemos también muy ligado a esto, a los maoríes. Estos son quizá los más populares en esta época, ¿no? Son quizá los más conocidos en todo el mundo, estos de esta tribu de Nueva Zelanda, les digo porque, bueno, cuando vienen los juegos de rugby hace toda una serie de movimientos, de presentaciones, se presentan con los tatuos y entonces gritan y se mueven y gritan. Entonces es una expresión muy conocida, muy ritual, en este caso de fuerza, pero al mismo tiempo de respeto, ¿no? Entonces, estos tatuajes son muy geométricos, son muy cuidadosos, tratan de representar un poco el cuerpo como escultura, ¿no? También tratan de evitar mucho los cortes, en este caso de la madera, y ver cómo va quedando la misma madera cuando se corta, entonces tratan de evitar, o sea, hacia el cuerpo pensando que esa pigmentación les va a dar la misma fuerza, ¿no? En este caso del árbol. Entonces tiene muchos espirales, muchas líneas, siguen modelos geométricos muy interesantes, por ejemplo ¿no? La geometría es incluso va de acuerdo con el tipo de rostro, no son invasivos, se ven bastante bien, un poco intimidantes en este caso, sí, claro, o sea, si nosotros lo vemos, pues sí nos puede ser un poco intimidante el asunto, pero o también nos pueden decir, en espalda, ¿no? Nos pueden hablar mucho de la permanencia también a un estatus social, de las mismas tribus, de cómo también se categorizan, ¿no? De los fuertes, en este caso, los que van a ser la siembra de los guerreros, ¿no? En fin. Entonces, obviamente, estos van a ser, este es el tipo de modelo, el tipo de Maori, es el modelo que se va a popularizar después en el siglo XIX en América y en Europa. Eso es muy importante. Pero también había otros tipos de tatuaje, siempre aludiendo al aspecto, muy importante, al aspecto guerrero, es decir, del rostro, mostrarse como intimidante, guerrero, como líder, ¿no? Mostrar esta situación de decir, nosotros somos muy fuertes, entonces no nos entienden. Entonces, por ejemplo, pues, en la Bretaña, las mujeres se tatuaban toda la piel, mientras los hombres que luchaban contra los romanos se tenían el pelo de azul, ¿no? No vieron esta película de Corazón Valiente con Mel Gibson, ahí un poco representa, aunque son muchos años de diferencia, pero bueno, representa esta cuestión de la ritualidad. Y lo vemos todavía mucho, ¿no? Esta gente que se pone maquillaje, los jugadores, ¿no? Que se ponen maquillaje y todo para verse más fuerte. Entonces, bueno, también en la Bretaña también, aquí en América precolombina, pues obviamente también existía, era un sentido también de corte el ritual, también los guerreros tenían sus propias categorías, entonces también existía, no era una cuestión exclusiva, y también las formas de hacerlo eran muy diferentes, de abrirse directamente, ponerse el aceite, ponerse los pigmentos,
que eso es también muy interesante. Vamos a hacer una especial de la historia del color y cómo los colores se podían meter y luego introducir, dejarse en el cuerpo, las heridas que quedaban ahí permanentes como sellos, ¿no? También uno de los que son muy populares son estos de los tatuajes japoneses, ¿no? Estos que vienen, ahora nosotros los vemos muy populares con la parte de esta eh, cuestión como de los yakuza, de la mafia, pero antes de los yakuza y antes de que se tatuaran todo el cuerpo como estos señores que vemos aquí en la imagen, ¿no? Donde representan toda una parte de lealtad, o sea, cada vez que uno se pone los tatuajes con los yakuza es lealtad, incluso pueden significar una familia que han asesinado o un negocio bien cerrado. O sea, los tatuajes van narrando las historias de la vida, son como documentos mercantiles, por así decirlo, de estas mafias, que después es tomado un poco de referente con las mafias, por ejemplo, centroamericanas, como las Barrio 18, en fin, que logran tatuarse todos y cada tatuaje va a tener un significado, va a ser poderosísimo, va a mandar una señal. Los signos con los dedos y todo ese asunto es el complemento del tatuaje. Entonces, si te pones un tatuaje con 13, si te pones la cruz, si te pones, si haces una B, en fin, entonces marcan el territorio incluso de la zona a la cual la pandilla tiene acceso, ¿no? O domina. Entonces, obviamente, los tatuajes en ese sentido japoneses, pues curiosamente vienen de una tradición más de amor, ¿no? Más en la cuestión menos de la mafia, una cuestión más de amor. Entonces, por ejemplo, los primeros documentos que revisan la parte de los tatuajes en estas dinastías japonesas, pues obviamente había unos donde los tatuajes eran muy simples, que se partían del dedo y el tatuaje era una línea recta hasta el codo, ¿no? Y entonces, obviamente, esto se extendió hasta el siglo XVI. Entonces, obviamente, eso era la señal de que las mujeres habían contraído matrimonio. Y entonces, obviamente, estos tatuajes, pues obviamente, fueron creciendo en simbolismo. Entonces, de ahí viene un poco de los japoneses esto de tatuarse el nombre del amante, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo también aquí mi tatuaje. Pero partía de ponerse el nombre del amante y en ese sentido, por ejemplo, también perpetuarlo o tenerlo. Lo que diríamos ahora en nuestra cultura nacional, hacer sus amarres, ¿no? Entonces te ponías el nombre y te amarrabas a la persona que querías. Y también había otros donde se podían, llegaban a extremos hasta de cortarse los dedos, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, si vemos esta tradición más bien amorosa, por los yakuza, pues es un poco la cuestión de la lealtad hacia la pandilla. Entonces, bueno, vemos la cantidad de tatuajes yakuza, pues sí, sí, son amplios y son de toda la vida, puede tatuarse durante toda la vida ellos, ¿no? Pero, ¿cómo se va a empezar a popularizar esto? Entonces, en el siglo XVIII, el capitán James Cook, ¿no? Viaja hace una expedición hacia la Polinesia y va a encontrarse con estas imágenes, con estas personas tatuadas. Él es el que lleva este concepto del tatú, ¿no? O sea, como lo pronuncia, y se lleva a personajes tatuados y los exhiben en Londres, en este caso, como una atracción en estos circos, ¿no? Y a estas personas, entonces las ponen. Sin embargo, esto va a ir pegando, va interiorizándose, el uso de los tatuajes obviamente empieza a tener otro significado. Entonces, por ejemplo, la esposa de Napoleón III, ¿no? La emperatriz Eugenia de Montijo, por ejemplo, ella se hace un tatuaje en esta parte. Ahora vemos que los tatuajes en el pecho son muy populares, pero por ejemplo, se hace una pequeña gota en el pecho, ¿no? Y simulando una lágrima, ¿no? Y entonces ella
obviamente era un símbolo que ella quería verlo, no en el sentido sensual ni nada de eso, ¿no? Sino como un sentido de pertenencia, ¿no? al emperador. Y ella decía que, bueno, con eso llamaba al emperador, ¿no? Al cananillo entre los senos. Entonces lo llamaba para estar ahí. Era una especie, como decimos, ¿no? Una especie de amar. Entonces, obviamente, en el siglo XIX esto se va a ir popularizando, ¿no? Va a haber, incluso entre la aristocracia se va a ir metiendo y se va a ir popularizando. En los puertos, en este caso van a surgir los primeros salones de tatuaje, ¿no? Hace 1891 se inventa el tatuaje eléctrico, la tatuadora esta que tanto da miedo de oírla del sur, ¿no? Se inventa en el siglo XIX. Y Estados Unidos, curiosamente, va a ser el que va a retomar el sentido de los tatuos, ¿no? Y entonces, entre los marineros, el tatú comienza a popularizarse, se hace cada vez una práctica más fuerte y el tatuaje muchos lo romantizan como muy fuerte y cada acuerdo. No, en realidad también tenía un símbolo de que se tatuaba porque si se caía algún marino, pues era una forma de reconocer el cuerpo, ¿no? Una vez que pudieran recuperar del mar. Entonces, obviamente también tenía ese símbolo. Entonces, él también hubo escenas de terror, por ejemplo, durante el estalinismo, cuando eran atrapados algunos enemigos del régimen de Stalin, entonces tatuaban, por ejemplo, el rostro de Stalin en el corazón, pensando que los soldados cuando les fueran a disparar no les dispararían en el corazón porque ahí estaba el rostro de Stalin, ¿no? Entonces cosas así los hacían, entonces obviamente el tatuaje comienza a tener también otros usos. En el siglo XX lo que vemos es que este resurgimiento del tatuaje se debe mucho a la publicidad, ¿no? Más que a la reproducción social y a estos estereotipos que van cambiando muchísimo. Ahorita en nuestra plática vamos a tocar esto. Pero, por ejemplo, sabemos que desde chavos yuppies de Wall Street traen un tatuaje como prácticamente una persona que ni siquiera o un preso, ¿no? Por ejemplo, también tiene su tatuaje, las lagrimitas para los violadores, en fin. Entonces, obviamente vivimos una cultura que ha pasado de lo individual, ¿no? A esta masificación y entonces también las costumbres se han ido llevando hacia allá. Entonces, el tatuaje, por ejemplo, ha pasado de esta característica, les digo, no es una generalización de decir es que los tatuados son la gente mala, terrible, pobre, en fin, ¿no? Ahora lucirlos. No, han sido variaciones, han cambiado, algunos lo han visto como prestigio, algunos como en este caso, una señal, ¿no? de desprestigio. Entonces, no es correcto generalizar el aspecto de esto. Entonces, vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados. E incluso aquí les vamos a poner aquí este símbolo, este pequeño mapa del dolor de los tatuajes, donde vemos que los verdes, el azul, perdón, son los lugares donde menos duele, los lugares verdes son donde medio duele y los rojos son el dolor bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, nuestros invitados ya nos dirán y tenemos estas entrevistas con la maestra en Derecho Fiscal, Lucero García, y con el maestro en Historia, Rubén Madrigal. Ellos dos nos van a contar cuál es su experiencia con los tatuajes y como fondo vamos a tener en este caso algunos tatuajes de la maestra Lucero Ayala. Esos que ven ahí son de ella. Muy bien. Hola, pues Arturo, muchas gracias por la invitación y bueno, muy agradecida por a que me hayas tomado en cuenta. Yo entré al mundo de los tatuajes definitivamente ya a una edad relativamente avanzada, porque no lo hice desde pues muy chavita, ya me empecé a tatuar como eso de los 26 años. Siempre me habían gustado, pero no me había atrevido, la verdad. Entonces, mi mejor amiga me empezó a decir, me quiero tatuar. La verdad es que yo no estaba tan segura por cuestiones que yo estudié una carrera un poquito, pues, que nada, bueno, más bien nada que ver con los tatuajes, que es derecho.
Ujú, Entonces, pues dije, va, ¿no? No estaba tan informada y nos empezamos a, pues a interesar, ¿no? Nos fuimos a tatuar. La verdad, mi primer tatuaje es un tatuaje micro que yo empecé, que realmente yo así fue de ver, lo fue completamente fuera, no estuvo planeado. Entonces, me hice algo que no fue tan simbólico, no fue que significara algo, simplemente fue un tatuaje que de pronto dije, quiero eso, y eso me tatué en un lugar que no fuera tan visible, que fue ujú, realmente la parte de atrás de la nuca. Ese ujú. fue mi primer tatuaje y salimos de ahí felices de la vida. Cuando yo vi cómo se veía el tatuaje, me sentía muy, muy contenta y quería andarlo mostrando a todo el mundo. Entonces, esa fue la primera parte del acercamiento al tatuaje. Posteriormente me empecé a involucrar en estar estudiando diferentes personas que se dedicaban al tatuaje, su significado y todo eso. Entonces, así la manera en que yo... Pues muchas gracias por la invitación. Pues mira, yo empiezo en el mundo del tatuaje primero porque, bueno, yo estaba en el entorno del punk, ¿no? Entonces, la Ujú, patineta, la loquera, todo esto, y tenía muchos amigos que pues, estaban tatuados o estaban tatuando o queríamos un tatuaje, ¿no? Entonces nos íbamos moviendo en todo eso y de repente, pues, en todo el ímpetu adolescente, pues decidí aventarme un tatuajillo por ahí. Sí, definitivamente. El primer tatuaje me lo hizo un chico que se llama Tommy, que él sigue ujú, haciendo, bueno, en ese momento estaba empezando, ahorita ya él se dedica completamente al realismo, porque ya ujú, empecé a estudiar diferentes corrientes ujú. y definitivamente yo no me voy como por el estudio, ni por la fama, ni por nada, me voy porque estudio completamente al tatuador. Ujú. En este caso yo me he tatuado con puras mujeres, a excepción de Tommy, Ah, es Patti, que importante. es mala leche, lo van a encontrar así, y, Ujú, y un chico colombiano que me tatuó en otro estudio, pero la mayoría de los tatuajes está hecho por mujeres. Conecto mucho con ellas y ujú, y completamente yo primero veo el trabajo de las personas, que conecte y y que me guste muchísimo su trabajo y sobre todo que tengan ese toque femenino y que sean que emitan una buena vibra. Eso es lo que yo busco siempre en una tatuadora. Bueno, pues en mi caso, en mi contexto, pues mira, yo empecé como mi primer tatuaje fue en 2007, me parece, ¿no? Yo ujú, tenía 17 años. ujú, Tampoco era el más chavito, ¿no? Porque ujú, muchos, de mi entorno empezaban incluso más chiquillos, ¿no? Ya traían ujú. tatuajes. Pero, lo mío, en cuanto a obstáculos, pues, pues primero era, pues, atreverte a pararte en una tienda de tatuajes, ¿no? Bueno, Ujú, en un estudio, porque ujú, pues siempre, en especial, ahora yo creo que es mucho más fácil, entras y ya, además ya mucha gente más tiene tatuajes, o ujú, ya no hay como esa hostilidad que podía haber en ciertos entornos, ¿no? Como este ujú, chamaco que quiere, o qué sé yo, ¿no? ujú, Y pues el primer obstáculo, quizá hablando de eso, pues podría ser como el entrar a una tienda o entrar en un entorno donde pues, la mayoría eran adultos ya más ujú, grandes, ¿no? ujú, Y qué digo, yo no era un niño tan chiquito o algo así, pero pues sí era como que había una barrera, ¿no? Y luego, pues familiarmente, ¿no? Ya cuando mi familia se dio cuenta que tenía un tatuaje, pues ya era, ujú. ay, no, eres lo peor, ahora sí sácalo Ajá, todo, ¿no? ajá. Gracias, mi mamá Ujú. llorando y todo eso, Me por ejemplo. imagino. Ujú, Pero sí, en cuanto a otras cosas, como hablando como de obstáculos, pues mucho estaba como el prejuicio que mi misma familia decía, es que ya no vas a tener trabajo, ¿no? O ujú, llegaron ujú. pues venía de la familia, ¿no? Como, no, es que Claro. te va a ir muy mal, va a ser muy difícil. Y ahora entiendo, ¿no? Como muchas de ese tipo de cosas. No Ujú, necesariamente porque me haya costado trabajo, porque incluso yo creo que en mi contexto particular, los tatuajes ujú, incluso fueron como hasta un plus, ¿no? Porque, mira, qué curiosos tatuajes tienes, o qué sé yo, ¿no? Ya era como ujú, hasta para sacar conversación o ujú. para parecer bicho raro, ¿no? Como en mis Claro, entornos profesionales. claro.
Sí, claro, hablando históricamente, fíjate que en diferentes culturas, digo brevemente, significan diferentes, ¿no? Hemos encontrado que data desde muchísimos años atrás Ujú, y no solamente en una cultura, en diferentes culturas tienen diferentes significados. En algunas, pues, son bien vistos, en algunas son sagrados, en algunas son, para personas que cometían delitos. Claro está, ujú, en Japón siguen siendo muy mal vistos los tatuajes cuando el estilo japonés aquí es súper adorado, ¿no? ujú, Allá no es aceptado hasta la fecha una persona tatuada. ujú, Este, aquí en México, pues obviamente somos un país, tú sabes, que en vías de desarrollo y pues aunque digan que hay mucha apertura, pues definitivamente en muchos lugares, sobre todo al exterior de aquí de la Ciudad de México, más bien al interior de la República, que todavía hay lugares donde no es también aceptado. ujú, En este caso, yo, por ejemplo, tengo una profesión, ujú, y pues sí, como dices, anteriormente pues era muy visto a lo mejor en personas que se ujú, dedicaban más como al mundo artístico, y ahora pues ya lo ves, yo lo veo o lo veía en algunos lugares ya de trabajo, que muchas personas están tatuadas y ya ha cambiado, ¿no? Y en mujeres pues a lo mejor también todavía no es como tan reconocido. Si te enfrentas, en mi caso, yo la verdad ignoro mucho esa parte, realmente yo he adoptado mi personalidad y eso me gusta. Yo lo asocio mucho con una onda de moda, no de moda, me refiero a que, porque sí se ha vuelto una moda también, ¿no? Pero ujú, no me refiero a que sea una moda de un infinito y que digas, ay, ya estoy completamente tatuado, ¿no? ujú, Porque eso también a mí no me agrada tanto que ujú, de pronto digas, ay, ya estoy bien tatuado y traigas solo un puntito o un infinito. Creo que ujú, eso para mí no tiene mucho valor, para mí, ujú, respeto. Yo creo que o sea, yo creo que ya un tatuaje representa algo más. Puede ser que signifique para ti algo o simplemente lo hayas hecho porque te gusta, no necesariamente debe de significar algo, ¿no? Pero a mí, pues la cuestión es que al principio sí en el trabajo, en algunas cuestiones era como de, oye, tápate, usa manga larga, porque pues definitivamente donde trabajaba, ujú, pues teníamos contacto directo yo estaba en una parte del gobierno y ujú, teníamos atención directa pues con los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tampoco podías estar mostrando tus tatuajes. ujú, Yo nunca he sentido, o al menos yo no lo percibo porque realmente no me fijo en eso, ujú, que me hayan, pues, maltratado, o que me hayan, no sé, o sea, que me hayan visto mal esa parte porque ujú, yo de alguna manera respetaba las reglas. Pero sí, sí eres señalado por algunas personas que siempre te están diciendo, a mí no me gusta el tatuaje, ujú, de pronto es así como de te hacen caras, este, no sé, no encajas en el típico estándar de belleza o de mujeres, ¿no? ujú, O muchas veces te hacen claro. comentarios como de, siendo tan bonita, ¿por qué te tatuaste, no? Ajá, ajá, Entonces, ese típico comentario, o sea, sí de pronto no es que estemos como tan avanzados, pero pues bueno, yo lo veo de otra forma, desde otra perspectiva, creo que hemos ujú, avanzado bastante y no creo que un tatuaje, por ejemplo, me tocó una vez, o sea, muchas veces, ¿sabes qué es lo que sucede? ujú, Eso sí, voy a comentar y no dejar pasar, ujú, que muchas veces asocian que una persona como yo que es tatuada, pues evidentemente, para empezar, es borracha, ujú, marihuana y que muchas veces le gusta andar como ahí de loca, ¿no? ujú, Es lo que sucede, que muchos amigos me decían eso, muchos cuates me decían eso, oye, como que se ve que es un relajo, ¿no? Entonces, pues para empezar yo decía, no me encanta beber así como que mucho, no soy ujú, marihuana, y tampoco soy del estilo que tú piensas, ¿no? ujú, Yo lo asocio mucho con un estilo de moda, me refería de ujú, personalidad, o sea, yo claro. el tatuaje lo veo como arte, al Ujú, igual que, por ejemplo, el estilo en que te vistes, adoptar claro. esa parte de personalidad, de estilo, yo lo veía como más desde ese punto de vista, pero la gente es muy difícil que tú puedas sostener un tipo de conversación así porque muchas veces lo toman como frívolo.
¿me entiendes? O sea, como que esa parte es así como complicada, pero pero sabrás que en verdad a veces un tatuaje, pues evidentemente va más allá de eso. O sea, Ujú, para mí sí significaba bastante haber dado ese paso en mi vida porque, pues, te digo, ya lo di aproximadamente como a los 25 años, ya lo di ujú, de una manera más consciente, ¿no? No lo hice como tan, tan chica, por así decirlo, ujú, y, y yo me sentí satisfecha con todo lo que me estaba tatuando, ¿no? ujú. ¿Y crees que hay algo ahí? Para mí, sí, en este caso sí. Yo creo que hay tatuadores hombres súper buena onda Ujú, y chido, ¿no? Yo respeto, pero en mi caso, pues yo soy como más de mujeres. Me gusta más tatuarme con mujeres porque creo que ese toque femenino, pues definitivamente lo van a tener solo ellas. Me siento mucho más cómoda y y siempre busqué como eso, tatuarme con mujeres. muy bien. Oye, ¿y qué hay con esta cuestión de que si te haces un tatuaje luego ya no paras? O sea, ¿es real esa situación? Esto yo creo que es completamente falso. En mi caso, sí aplicó. En mi caso, pues mira, yo creo que como todos podemos poner límites. Ujú, Simplemente, si a ti te gusta, pues evidentemente vas a seguir haciéndolo, como todo. ujú, Realmente, si tú en determinado momento ya eliges no tatuarte, yo conozco amigas que lo hicieron así. O sea, tengo muchas amigas que se pusieron uno, dos, tal vez tres o cuatro ujú, y ya pararon. En mi caso no, porque me gustó muchísimo y empecé a cubrir pues prácticamente bastantes partes de mi cuerpo, no te puedo decir ujú, que todo, porque también yo tuve un límite de decir, no quiero que tampoco se vea tan, tan saturado, ujú, pero sí tengo bastantes tatuajes, ujú. entonces yo creo que ahí es cuando tú decides hasta dónde, pero no es necesariamente el dicho que dicen, es que una vez que te haces uno ya no paras, yo creo que ahí es cuestión de una decisión propia. Ándale. Pues mira, mi primer tatuaje fue aquí en el brazo. Bueno, es que ahorita Ujú. con el frío, ¿no? Sí, sí, me Anda imagino, uno ya bien está duro. tapado, ya está, Ujú. parezca persona decente, ¿no? El, este, fue un cardenal, el pájaro este rojo, Ujú, ujú, como copetón. ujú, Lo hizo un ahora amigo acá de Jalapa, ujú, en el brazo. Ya ahorita está todo despintado y feo, ¿no? Pues ya pasaron ujú. los años. Este, y, y ese fue el primero. Es el primero. ¿Y como cuántos ahorita tienes? Unos 5, 6 o más. ¿Que fueron No, creciendo de tamaño también? pues hay de todo, desde cosas chiquititas hasta tatuajes más grandes. Pues no sé, a ver, Ujú. pues, bueno, yo tengo los Ah, brazos, ajá, creo que este fue más nuevo. ajá, Se lo hizo un amigo en la Ciudad de México, le quedó ajá. súper bonito. Ah, es impresionante, sí. ¿Qué tal el Sí. dolor para ese? Pues Ese es no te lo había visto. ligero comparado con otras Ajá. cosas. No, ¿verdad? Creo que no. No, ese no te lo había Sí, visto. pero A ver. este es el más reciente. Ujú, Bueno, ¿cuántos tengo? Pues es que es un montón. La verdad, tiene mucho tiempo que no los tengo contados, porque pues ya ujú, te vas haciendo tatuajes y ujú. son muchos, ¿no? O sea, pues más bien como que las partes que no tengo tatuadas, igual es más bien las que voy tomando. Fíjate que justo siempre me hablan del umbral y de la tolerancia, ¿no? Porque muchas personas asocian con que eres adicta al dolor y por eso te Ah, tatúas también, ¿no? exacto. Ujú, Hay una diferencia entre tolerancia y umbral, ¿no? Para empezar. ujú, Entonces, manejas un umbral alto y un umbral bajo, ¿no? En este caso, pues me han dicho siempre, es que tú tienes un umbral del dolor alto. Sí, evidentemente, hasta mis tatuadoras me decía, mi tatuadora favorita que se llama Lucero, que la tienen que seguir, este, Lucero me decía, oye, es que no puedo creer que pareces como
de plástico, ¿no? Porque no te duele, ¿no? Y realmente sí, o sea, ahora sí que no es que tolerara el dolor, es que realmente pues no sentía ese dolor, ni muchas veces cuando eres recién, que te empiezas a tatuar, tú vas tan emocionado por el tatuaje que tu cuerpo libera esa parte de líquidos que te causa que el dolor no lo sientes tanto. Pero pues yo iba a mi tatuaje número X y yo seguía sin sentir tanto dolor, ¿no? O sea, no sentía un dolor, no es que realmente a mí no me dolía, o sea, te Ok. lo juro. Entonces creo que sí fui muy, o sea, sí al principio sí empiezas a sentir un poquito cómo van marcando tu piel, pero con el paso del tiempo yo ya no sentía. Nunca usé ningún tipo de anestesia ni nada, como muchas personas lo usan o algo, ni me tomaba absolutamente nada. Yo prefería que fuera así y que doliera lo que tenía que doler, pero te digo, a mí no me dolió como tal. Solamente uno que sí me dolió ese día, iba muy sensible, no lo sé. No había comido, que fue en la costilla de este lado, que tengo una teguana muy grande y me dolió muchísimo el relleno. Entonces, solamente es el único que te puedo decir que sí, ese sí me ha dolido, pero de ahí en fuera, pues, lo que fue en piernas, pantorrillas, pues aquí por ejemplo, de pecho, clavículas, no me ha dolido así alguno, solo es como un poquito cansado ya al final y como un poquito me duele como si fuera un dolor muscular y al siguiente día solo es como dolor muscular y ya, que es lo único que he sentido, pero realmente sí tengo un umbral del dolor alto. Yo creo que lo más doloroso son las rodillas y los codos, Arturo. Esos sí son Wow. una pesadilla, No, sí, pero de sí. veras una cosa espantosa, Se porque me el enchina tatuaje la de piel por nada sí más. duele. Sí. Sí, pero las rodillas es una cosa infernal. Bueno, no es mi experiencia. Lo más cerca posible de la rótula, del hueso de la rodilla, Sí. es una cosa que no se soporta. Sí. Yo sentía, igual en el codo también fue horrible porque Ajá. me estaban tatuando era muy incómodo porque el estudio Ajá. estaba un poco improvisado, entonces Sí. me estaban haciendo como llave de luchador para tatuar el codo Ajá. y es una rosa que hizo mi amigo, todas las partes negras Wow. pues eran espantosas, ¿no? Sí, no, está increíble. Y yo recuerdo, que era lo que quería platicarte, Ajá. que sentía como unas cosquillas atrás de las rodillas, ¿no? Como en las piernas. Y yo estaba Ujú. desesperado, ¿no? Muy mal, y decía, ¿qué es esto? Y como que caí en cuenta, o al menos así lo interpreté, que lo que sentía eran como ganas de salir corriendo, ¿no? O sea, como que mi Sí. cuerpo me decía, ya, vete, Y esto. es demasiado, ¿no? Ajá. Ujú. Pero Yo considero un poco los dos. Creo que a veces nos dejamos guiar por modas, porque sí he visto que de pronto hay ahorita eso de los influencers que Ujú. detesto, este, y así detesto, ¿no? Ujú. Comentando, no es cierto, ¿no? Pero pues la verdad es que sí creo un poco los dos. Te mentiría si te dijera que solo considero que es una cuestión propia. En mi caso, la verdad es que para nada, pues yo no veo nada, no veo nada de eso de Ujú. influencers. Evito en las redes sociales, seguir a toda costa personas que pues puedan causar en mí un daño, porque pues muchas veces ves a la chica súper guapa con una vida súper feliz y de pronto eso te puede causar a lo mejor ya no algo bueno, sino algo negativo, ¿no? Porque realmente no tenemos esa vida que la influencer o la persona te está marcando, ¿no? Ahorita estamos en una época donde las cosas están un poco complicadas y a veces emocionalmente nosotros tenemos pues cuestiones que a veces de pronto te bombardean con sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, tienes que ser feliz y positivo y esto y esto y Ujú. esto y esta Ujú. parte de presión que de Claro. pronto es en algo muy fuerte, ¿no? Sí, Lo exactamente. mismo Ujú. pasa precisamente con esto de la onda de la vestimenta, con la onda de veo los youtubers que están pasándosela en lugares donde ellos pueden gastar miles y miles
y que a lo mejor nuestra economía no lo permite, o que precisamente salen tatuándose, y que es fácil que seas influenciable a un chico que está viéndote y entonces digas, pues a lo mejor me quiero tatuar porque esa persona se está tatuando. Entonces, definitivamente sí puede ser que sea una moda. Por eso te digo, no lo hagas por seguir a alguien, porque eso a la larga te va a traer, pues a lo mejor hasta traumas, infelicidad, depresión. O sea, en el momento lo puedes hacer porque quieres ser como esa persona. Definitivamente no lo hagas. O sea, tienes que buscar tu personalidad, lo que tú quieres proyectar. Es difícil porque te digo, al momento es muy fácil ver a alguien y querer ser como alguien, ¿no? Pero eso no está padre porque ya cuando te das cuenta, no es lo que querías para ti y probablemente eso te traiga problemas psicológicos más adelante. Yo creo que está padre que todos definitivamente, pues a lo mejor vemos a alguien y nos gusta su estilo y podemos decir, pues me late, ¿no? Está padre, pero hasta ahí, o sea, definitivamente tú tienes que crear tu propio estilo. Si quieres tatuarte, tienes que estar completamente convencido que es algo que tú quieres y deseas y que significa, pues te decía, que significa algo para ti, no simplemente por verlo, ¿no? O sea, imagínate si yo me hubiera tatuado completamente como estoy tatuada, por alguien, pues ahorita estaría completamente ya, ¿no? O sea, out, porque yo hubiera seguido a alguien que a lo mejor, pues no, o sea, que diría ahorita, híjole, ¿qué hice con mi cuerpo? Porque realmente, pues no sería algo propio, sería alguien que no soy yo, simplemente lo hubiera hecho por una moda. Las modas pasan. Y entonces, definitivamente tienes que decir, no, o sea, esto no. Entonces yo recomiendo, sí están las dos cosas, o sea, está la parte de que está de moda, y es lo que te decía, muchos se tatuaban su infinito, tatuajes muy, pues su, no sé lo que es el atrapasueños, que a mí tampoco me encanta, que son tatuajes de moda, ¿no? Pero hay tatuajes que son clásicos, a lo mejor como una rosa o algo así, ¿no? Esos no son, para mí no son como tan, o sea, siempre una rosa va a ser un clásico. Son la diferencia entre tatuajes de moda y un clásico. O sea, un infinito no me agrada, ¿no? Por eso te decía, no sé, hasta memes que dicen tatuada, no sé qué tanto y así, ¿no? Y tienen un infinito. Pero pues bueno, para eso también existen luego los cover. Entonces, claro, los cover, claro. De los famosos cover. Entonces, yo creo que más bien ahí sería, yo estoy de acuerdo en que son las dos cosas, tanto una moda como ahorita un avance, de que ya también antes pues la gente escondía y ahorita yo veo que pues ya no, al igual que en otros temas, ya la gente está abriéndose un poco más, entonces a mí me gustaría verlos o que se tatúen más porque realmente es lo que desean, que aquí sea una moda. Entonces, de que están las dos, y espero que se vayan llegando al lado de qué es lo que desean para que más adelante, pues no se arrepientan, porque es algo súper. Existe el láser, que sería un tema súper importante que comentemos, y me dijo, un láser es complicado, y más si es un tatuaje recién hecho. Sí, exacto. Muchas veces hay colores que de plano no se quitan, aparte de que a veces puedes tener una cicatrización queloide, pues yo tengo cicatrización queloide a veces, entonces, pues si yo quisiera quitarme un tatuaje, algo sería complicado, que yo en mi caso, la verdad, nunca me quitaría un tatuaje porque cada uno tiene una historia, entonces, sí es complicado que te quites un tatuaje porque hasta yo fui con un dermatólogo muy bueno y me dijo, nosotros tenemos el mejor eliminador de tatuajes, ¿no? Pero aún así depende de tu piel, de cómo cicatrice. Entonces, a veces, pues ya no te va a quedar tu piel como era, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor sí puedes hacer un poquito de láser luego y hacer un cover, que es lo que generalmente hacen algunos tatuadores, ¿no? Que les hacen algunas aplicaciones de láser y ya luego le hacen un cover porque es más fácil. Pero hay veces que no va a quedar igual tu piel. Entonces yo
recomendaría que mejor te digo, o lo pienses bien, o mejor pues no te hagas nada, ¿no? Bueno, pues qué interesante lo de tu abuelo, que y en esa época, ¿no? Me llama mucho la Sí, atención esas historias y pienso en sí. también el abuelo de un amigo que yo creo que es el único abuelito tatuado que conozco. Ujú, Son historias que me llaman mucho la atención. sí. Pero sí, sí, Arturo, pues yo siento que ha cambiado muchas cosas y bueno, van a seguir cambiando, ¿no? Pues es Ujú, pues natural, ¿no? Que se vayan ujú, ujú, transformando las cosas y las prácticas, ¿no? Y seguro ujú, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, como en todo momento. Porque así como dices, ¿no? Pues el tatuaje antes se asociaba quizá más con una imagen de rudeza, ¿no? ujú, Y ujú. e incluso de desobediencia y cosas de ese tipo, Ajá, ¿no? sí, Como lo que desobediencia. platicas. Yo también en mi generación todavía siento que tocó, no era como tanto como un adorno, sino era Ujú, más como hasta como un desafío, ¿no? ujú, Como de ujú, me atreví, ¿no? Y ujú, ujú. no Exacto, cualquiera, ¿no? Y el hecho como de hacer hasta como un orgullo de soportar el dolor y cosillas exactamente, así, ¿no? Como de un exactamente. cierto ritual y de Ujú, desobediencia, ¿no? Como de sí, que era una generación, siento como distinta, bueno, al menos desde mi percepción, ¿no? Y yo ujú, donde lo veo, que quizá como que estaba más fuerte la idea como de contracultura, ¿no? ujú. Yo Era siento. contracultura, Ahora en el claro. tatuaje, yo siento que no necesariamente, porque ahora que siento que se ha diversificado mucho, y sí, Ujú, como dices antes, era más difícil encontrar un estudio de tatuajes, ahora ujú, están en todos lados, ¿no? ujú, Y ujú, también, pues yo siento que ha pasado de ser como de esa, o sea, de perder esa asociación tanto con la contracultura y quizá ujú, asociarse un poco más y que está muy bien con el gusto por decorar el cuerpo, ¿no? ujú. Hay hasta coleccionistas de tatuajes Sí, sí, con artistas muy famosos, ¿no? sí. Que antes quizá no hubiera sido lo mismo, ¿no? Incluso antes, ¿no? Pues como Ujú, dices, en la generación de tu abuelo, quizá ujú, pues era una cosa como completamente diferente, ¿no? Y todavía ujú. más difícil de acceder. Yo Sí. creo que las ventajas o bueno, depende, no sé, como que siento que ahora con el desarrollo y la expansión del tatuaje hay, por ejemplo, otros cuidados, o la posibilidad de tener otros cuidados higiénicos que Sí, quizá en exacto. ciertos momentos no se tuvieron, aunque también lo que siento que pasa ahora es que con la popularización del tatuaje, que ya hay tatuadores hasta debajo de las piedras, Ujú, también ujú, muchas veces pasa que estos tatuadores nuevos que no están como tan familiarizados con o sea, ya todo el mundo está tatuando y nadie se está ujú. preocupando con enterarse de Sí, contaminación cruzada. O sea, yo creo que exacto. poca gente realmente reutiliza agujas, pero yo Ujú, siento que hay muy malas prácticas en otras cosas, ¿no? Porque luego uno dice, ujú. no, pues es que lo que nos puede preocupar es que usen la misma aguja y que ahí te contamines, pero no te das Sí. cuenta. Puedes tener contactos con los depósitos de las agujas, con los espacios, con las sillas, o sea, con un montón de Ujú, superficies y de depósitos de basura en los que puedes llevar a contaminar exacto. a las personas que están siendo tatuadas, ¿no? Ujú, Entonces, pues sí, siento que eso podría ser como una diferencia. Ahorita siento que se ha popularizado mucho más, ujú, como ujú, dices, es otra cosa, y yo sí siento que como que, o al menos desde mi percepción, como que más recientemente ha habido como una disociación, con esa idea de contracultura como la pudiéramos ujú, haber tenido, ujú. y aunque lo que sí es que también hay otros, posibilidades y otro tipo de contraculturas que seguro también están Claro. surgiendo. Sí, es cierto, ¿no? Y van experimentándose como a otros lugares donde Ujú, donde antes quizá no, ¿no? O sea, como que es lo interesante, ¿no? Ir viendo cómo va evolucionando esta creatividad o qué desafíos va planteando, ¿no? Y sí, va transformando, sí. Esto del tatuaje facial, sí. sí se ha popularizado Ujú, muchísimo, ¿no? Que se ve como ujú, en todos estos artistas del trap y todo esto, ¿no? ujú. Principalmente donde yo lo he visto, que es ya como icónico, ¿no? Tener la cara tatuada Tatuado, con exacto. tatuajillos, algunos más bonitos que otros, pero sí. Sí, sí, Y, exacto. y, y, y y lo que dices, por ejemplo, las pandillas o todo este tipo, o la cárcel, esto también me pone a pensar mucho en que el tatuaje pues sigue siendo como un asunto mucho de sus contextos, ¿no? O sea, no es lo Ujú, mismo ujú, un tatuaje que te haces como una persona,
bueno, como en los entornos de pandilla, en los entornos de cárcel, en los entornos de como tatuador, en los Sí, entornos más casuales, siendo exacto. hija de Peña Nieto. Ujú, En el tatuaje hay un montón de estilos que no solamente tienen que ver con qué tatuadores eliges, sino que qué figuras te haces, los ujú, tamaños, las ujú. zonas, por ejemplo, ¿no? Las Sí, zonas que sí, decides tatuar, ¿no? Hay un exacto. montón de códigos que tienen que ver y se relacionan con los diferentes entornos en los que se mueve la persona y lo que Ujú, desea ir comunicando, ¿no? Ir consiguiendo exacto, un asunto desafiante, quizá llenándote la cara con cosas o qué sé yo, o exacto, una cosita exacto. chiquita, Ujú, delicada en la muñeca o algo así, ¿no? O sea, como que ujú, el tatuaje es lo interesante, ¿no? Como que puede ujú. aportar una marca en la piel y significar muchas cosas para distintas personas en distintos contextos. Exactamente, incluso hay unos tatuajes que innovan, por ejemplo, los fosforescentes, por ejemplo, o los que te pones una nota y con una app puedes tatuar tu voz, ¿no? O una pieza, o sea, creo que va evolucionando de una manera muy rápida, ¿no? Y bueno, Rubén, ya por último, una pregunta muy tonta, pero por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Tatuaje tribal o tatuaje figurativo? A ver, bueno, yo no estoy seguro, ¿eh? Está difícil. Depende. O sea, para mí, quizá uno un poquito más figurativo, ¿no? No soy tan fan, ¿no? del, del tribal, aunque he visto cosas muy interesantes Sí, con los tribales últimamente. sí, hay algunos padres. Pues, pues bueno, ya como vimos, es bastante complejo esta cuestión del mundo del tatuaje. Y bueno, pues con esto terminamos hoy nuestra charla y la próxima semana, un poco para estar a tono, a estar con los días, pues vamos a tener esta charla de redes sociales de amor y vamos a tener a dos invitadas y vamos a platicar con ellas sus experiencias en el mundo del amor virtual de las redes y de todas estas nuevas aplicaciones. Pues les agradezco mucho, Karina y a todo el equipo de los químicos y nos vemos de hoy en ocho. Bye bye, gracias. Gracias, Arturo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.